Y bienvenidos a una nueva edición, perdón, se me cayó la pluma. Y bienvenidos a una nueva edición de Diálogos Transatlánticos. Yo soy Pepe Torra y a nombre del Instituto Juan de Mariana y de Caminos de la Libertad les doy la bienvenida a ustedes que nos acompañan. El día de hoy tenemos un programa que va a tratar sobre movimientos migratorios que van desde Centroamérica buscando encontrar mejores condiciones de vida en los Estados Unidos y en algunas ocasiones en México. Para esto tenemos una invitada de súper lujo, Elena Toledo, que es directora de la Fundación Eleutera de Honduras. Elena, bienvenida. Muchas gracias, Pepe. Muy contenta de estar aquí con el Instituto Juan de Mariana y platicando sobre este tema que es tan relevante y que está tan en boga en este momento, que siempre ha estado, pero en este momento ha tomado especial relevancia. Bien, la migración pues sabemos que no es un problema nuevo. En realidad los flujos migratorios entre Centroamérica y México hacia los Estados Unidos pues ha sido un fenómeno constante y en algunas ocasiones ha sido pues una situación que ha sido no tan complicada. A mediados del siglo pasado los mexicanos podían cruzar casi libremente a Estados Unidos y podían llegar del mismo modo los centroamericanos, ¿no? Más bien a finales ya del siglo esto se comenzó a complicar y vinieron muchas olas migratorias hacia México desde Centroamérica. Y recordamos muchos que en la década del 80 en México hubo una gran cantidad de inmigrantes guatemaltecos y hondureños por acá, que siempre fueron gente que buscaba venir a trabajar. No es la imagen del migrante como luego lo quieren pintar, que es un flojo que viene a vivir del welfare. Bueno, en México no hay tales programas de welfare. Los centroamericanos que venían a trabajar, hicieron familias, y muchos de ellos en realidad venían de paso para intentar entrar a los Estados Unidos, ¿no? Esta problemática continúa. Ahora sí que la pregunta general, porque obviamente es lo que todos tenemos que preguntar, ¿por qué quieren los hondureños salir de Honduras y buscar otra vida en México y en Estados Unidos? Bueno, como bien lo decís, la salida de la emigración del norte de Centroamérica hacia Estados Unidos, pasando por México, es de hace muchísimos años, siendo el flujo migratorio con más incremento el hondureño desde los años 90, los primeros fueron en los 80, Guatemala, El Salvador por el tema de guerrillas y problemas civiles, y el más nuevo, Honduras. ¿Por qué quieren irse? Bueno, por un sinfín de problemática que no permite, dentro de otras cosas, la movilidad social. No hay una certeza jurídica ni para el gran empresario, ni para el mediano, ni para el microempresario, no hay una certeza. No sabemos las reglas del juego, cómo van a ir cambiando. Además, hay inseguridad ciudadana y por sobre todo un tema que nos golpeó muy fuerte. Noviembre del año pasado, dos huracanes con 12 días de diferencia aproximadamente uno del otro, de categoría 4 y 5, que devastaron toda la zona productiva del país. Entonces, por eso es que toma especial relevancia este año los flujos migratorios que hemos estado viendo, como los hemos estado viendo, de unas proporciones importantes. Y bueno, es como la conjunción de muchas cosas. Instituciones que trabajamos el tema migratorio habíamos dicho y habíamos preveído que el 2021 iba a ser un año en el que la contención que había habido por tema pandemia durante el 2020 iba a repuntar en el 2021, pero nunca nos imaginamos que iba a ser de esta manera. Así que estamos viendo la unión de un sinfín de problemas que hacen muy propio el panorama para que se dé esta emigración masiva. Hemos visto en los últimos años dos caravanas migrantes que salieron de Honduras, otras más de El Salvador y Guatemala, pero han sido bastante grandes, digamos, con una gran cantidad de gente. Estamos hablando que la caravana migrante 2018 trajo a mil migrantes, y la 2019 que salió de San Pedro Sula trajo casi 2,000 personas, ¿no? México en un momento como que quisieron
no hacerle el juego a Estados Unidos y decir, ok, venga, no podemos frenarlos físicamente, no hay una manera en la que los menos de 300 policías que hay en la franja fronteriza sur puedan detener esto. Entonces, pues fue una cuestión en la que de algún modo intentaron al menos simular que estaba sucediendo de forma pacífica. Luego, Trump básicamente llegó a un arreglo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y construyó este muro. El muro por el que iba a pagar México resultó que no era un muro de concreto, sino un muro de soldados, ¿no? Sin embargo, detrás de todo esto se manejaba una idea, y me gustaría que si nos podías contar al respecto. Se decía que esta caravana, la primera, la de 2018, y la segunda, la de 2019, tenían una motivación política más allá de en realidad los deseos de los migrantes de conseguir una mejor vida. ¿Hay algo de esto realmente? Sí, no. Luego de investigar mucho y de hablar con muchas personas, luego de esta mega caravana del 2018, que fue un parteaguas en la forma de hacer migración por parte de los hondureños, sí se llegó a conclusiones por la situación política que había en ese momento en Estados Unidos y la que había también en todo el norte de Centroamérica, que sí estaba como todo dado para que pudiera haberse una motivación política. Sin embargo, y ahí es importante destacar, Pepe, que de esa caravana del 2018 a la fecha hemos tenido 18 caravanas, en menor escala y menos mediáticas, pero han habido. Y también es importante destacar que todos los días salen un aproximado de entre 150 y 200 hondureños del país de manera irregular. Lo que pasa es que las caravanas, y aquí es donde yo digo sí, es un tema un poco político, porque se hacen mediáticas en la medida en que se unen, como lo que pasó en la última caravana de este año, que fueron un aproximado de 16,000 personas. Entonces ya 16,000 personas sí llaman muchísimo la atención mediáticamente, políticamente. Entonces, sí, hubo un tema político, un tema ideológico, y se unió esto, aquí es cuando digo no, porque se unió esto a todas estas personas que no pueden pagar a un traficante de personas, conocido también como coyote. Estamos hablando de entre $4,000 y $15,000 para que lo saquen del país de manera individual o en un grupo más reducido. Entonces, lo que yo he hablado con estas personas en la frontera es que salen de su casa a la gran terminal de buses en San Pedro Sula, que es también San Pedro Sula, la ciudad donde yo estoy, es donde salen todos estos flujos por la facilidad de llegar a la frontera con Guatemala, y salen con $10 en la bolsa, aproximadamente, teniendo la confianza de que el grupo de personas con el que van los acuerpan y los llevan y les da una sensación de seguridad y de orientación. Entonces, eso es lo que pasa también. Es un tema también de sobrevivir, y entonces, no sé cómo es en México, pero aquí es mucho como donde va uno, vamos dos, y vamos tres, y vamos 10. Entonces, ya va mi hermano, va mi vecina, va mi amigo, no sé qué. Entonces se hacen el grupo grande y ya agarran valor también y se van. Entonces, cuando salió esto, había una disconformidad muy, muy grande con el gobierno, porque veníamos de la crisis del 2017 que puso en entredicho la legitimidad del gobierno luego de una reelección muy cuestionada, etcétera, etcétera. Entonces el desencanto social, económico, político era muy grande, y también era un momento muy propicio para decir me voy. Entonces, esto es lo que pasó. También otra vez se unieron un montón de factores políticos y sociales, y pasó esto. Algo bueno que sí sucedió es que se lograron reformas importantes en cuanto a la facilitación de crear empresas. Porque se dijo, bueno, la gente se está yendo porque la gente no se quiere ir, pues, esa es la realidad, la gente no se quiere ir. Nadie quiere dejar su familia. Los latinos somos de mucha familia, somos muy apegados al seno familiar.
Entonces la gente no se quiere ir y se van forzados por la situación en la que están. Entonces se creó un ambiente de facilitación de apertura de negocios. ¿Qué pasó de allá para acá? Es otro tema, pero eso fue lo que pasó en ese momento. Que es justo la respuesta que uno como defensor de la libertad preferiría que sucediera, ¿no? ¿Cómo respondemos a la migración? Digo, de entrada, los liberales estamos a favor de que el trabajo se pueda mover a donde esté el capital, pero también estamos en la defensa de la libre empresa y que por lo tanto sea más fácil que las personas puedan buscar en su propio lugar cómo hacer una vida, ¿no? Y es interesante que hayan reaccionado con estas políticas. Pero más allá de las medidas económicas, te iba a preguntar yo, Trump estuvo hablando durante sus 4 años en contra de la migración, más allá de la política pública que hubiera establecido, porque sabemos que entre políticos norteamericanos y pues el discurso es una cosa y lo que se hace es otra y ahora pasa también con los demócratas. Pero justo lo que te iba a preguntar era, ¿cuál fue la reacción de Hernández como presidente de Honduras ante, pues digamos, el discurso trumpista en contra de la migración y el que México haya decidido calladito y bajita la mano sumarse a construir un muro de rifles en la frontera sur? Bueno, Hernández es como la típica respuesta de un mandatario latinoamericano. Es un tema político, y tratando de sacudirse todo lo que él sabía de que venía arrastrando y el descontento que venía trayendo. La reacción de Trump creó un muro psicológico, más allá de un muro de armas y un muro de concreto. Él creó un muro psicológico, entonces todo el mundo decía, es que no voy a poder entrar. De hecho, las cifras lo respaldan y las cifras cayeron en cuanto a detenciones en frontera y en cuanto a deportaciones. Hay un dilema ahí de que si Obama, que fue el rey de las deportaciones, deportó más, pero ¿por qué Trump deportó menos? Y es que realmente sí hubo una disminución de los flujos migratorios. Entonces había que callar había que echar por tierra esta técnica de Trump, y es donde vemos lo de la caravana del 2018. Lo de México no nos extraña, Pepe. En Honduras no nos extraña esa reacción de López Obrador, porque esa ha sido una política de Estado de México de hace muchos años. Y nosotros decimos, México le hace el trabajo sucio a Estados Unidos. De hecho, tanto así que es más difícil tener una visa mexicana que una visa estadounidense. Entonces, todo este tema de reforzar no solamente el tema de Guardia Nacional impuesta en frontera y en todo el recorrido, con el tema de que quédate en México y estos campamentos grandísimos que se hicieron en Tijuana y en la frontera, y hay gente todavía varada en la frontera de México que salió en la caravana del 2018. Sí. Creo que hasta ahorita están pudiendo pasar a Estados Unidos para ver allá su tema migratorio. Pero este tema de que México es un poco complicado y que pone 1000 barreras, ya sean barreras burocráticas o barreras de seguridad para el migrante, ha sido esto de hace muchos años. Y López Obrador lo hizo más explícito y lo reforzó más. Eso fue lo que cambió con él, a diferencia de los gobernantes anteriores. México es un país que pues muy sinceramente, usualmente tendemos a quejarnos del trato que se le da a los mexicanos en los Estados Unidos, pero México es una vergüenza con mayúsculas cuando se trata del trato a los migrantes centroamericanos. México ha sido un ejemplo de un país que hace todo lo que no se debe hacer cuando se trata de migrantes. Y justo te quería preguntar al respecto porque, bueno, a ver, el riesgo de los centroamericanos venir a México incluye no solamente tener que toparse
toparse con la Guardia Nacional en la frontera, tener que toparse con la Policía Migratoria en todo el estado de Chiapas, y posteriormente, mientras más al norte migran, otro riesgo aparece, que es el riesgo, y ya lo hemos visto, de ser secuestrados y en muchas ocasiones obligados a punta de rifle a trabajar para el crimen organizado, tanto el huachicol, las mafias del huachicol como las mafias del narco. Huachicol, para nuestros amigos latinoamericanos que no conocen el término, se refiere a las bandas de comercio ilegal de combustible en México. Pero bueno, ya han habido grupos de centroamericanos que han sido secuestrados por estos grupos y obligados a trabajar en el crimen organizado. Pero bueno, más allá de esto, ¿qué ha habido en cuanto a temas de cooperación? ¿Tú conoces alguna negociación que se haya hecho entre el gobierno hondureño, entre el gobierno guatemalteco y el mexicano para que México se comporte de forma más humana con los migrantes? No hay ese tipo de pláticas. Es bien interesante cómo, y esto lo hemos hablado de hecho hasta en Washington, cómo es muy fácil que vayan de Honduras a hablar a Estados Unidos, de Guatemala y El Salvador a hablar a Estados Unidos, de México a hablar a Estados Unidos, pero entre centroamericanos y centroamericanos con México es muy difícil. Esa plática, por algún motivo, no sucede. Sucede entre organizaciones. Nosotros tenemos una reunión quincenal con organizaciones que trabajan el tema migrante desde Honduras hasta Guatemala, frontera sur, frontera norte y Estados Unidos. Ese diálogo está constante, pero gobiernos diciendo, mire, o sea, no. O, por ejemplo, cuando sucedió lo de Guatemala en la más reciente caravana, con esta militarización y todo lo que sucedió, hubo reclamos muy airados de parte del gobierno de Honduras hacia las autoridades guatemaltecas, que por qué lo estaban haciendo, cosa que a mí me pareció como un poco absurdo, porque también ellos debían revisarse hacia adentro de por qué la gente se está huyendo de esa manera. Pero bueno, pero no sucede, no hay un tema de derechos humanos, no hay ese reclamo al principio mínimo de dignidad, de respeto a la dignidad de las personas. Otra cuestión, y ahí aprovecharía para hacer un breve llamado a los mexicanos que puedan estar escuchando. Hay que prestar atención a eso, y es algo que como liberales tenemos que reclamar, el trato que se les da es realmente inhumano. Pero bueno, vamos a dejar por ahí eso y vámonos más al norte, porque Estados Unidos cambió de presidente, cambió de régimen, cambió de partido, y ahora lo que te quería preguntar es justo, decías, Trump construyó una muralla, un muro psicológico a los migrantes. La entrada de Joe Biden y un discurso en apariencia, insisto, discurso porque en obra no parece que haya cambiado la política, pero un discurso aparentemente más en favor del migrante, ¿ha ocasionado algún cambio en la mentalidad de los migrantes hondureños? Eso precisamente es lo que nos tiene en el problema que nos tiene, porque pasamos de un discurso, de un relato tan restrictivo y tan de que no, aquí nadie pasa y esto no sucede, a un discurso de vengan todos porque la frontera está abierta y aquí los vamos a recibir a todos y vamos a regularizar a cuántos millones de gente esté aquí. Entonces, eso ocasionó de nuevo un tema que se unió aquí del tema de los huracanes con un tema político, con desempleo por pandemia, que saliera esta mega caravana que vimos y como bien decís, una cosa es el relato y otra cosa es el dato. Biden en su política que dijo que iba a cambiar todo lo que había hecho la administración Trump, en realidad solo ha habido una reforma que se haya hecho importante desde lo que había hecho Trump. Y esa reforma fue la no deportación inmediata de menores no acompañados.
Por eso es que vemos que hay esta acumulación de menores no acompañados en el lado de Texas y toda la frontera sur de Estados Unidos, en estas famosas congeladoras que pasamos de las jaulas de Trump a las congeladoras de Biden. Entonces, eso es lo que sucedió. Y lo que está pasando también es que la frontera está cerrada, entre comillas. La frontera está siendo permeada todos los días, capturando grupos de entre 500 y 700 migrantes por la patrulla fronteriza. Entonces, se están yendo familias enteras. El mayor expulsor de familias enteras es Honduras. El mayor expulsor de menores no acompañados es Guatemala. Entonces, ¿qué pasa con las familias? Las familias van y están con el título 42, que es en nombre de la salud y de proteger del no contagio de COVID. Entonces, están siendo deportados inmediatamente a México, todas las personas. Entonces, si yo voy con un hijo mío, nos deportan a los dos inmediatamente. Pero si solo va mi hijo, no. Él entra a Estados Unidos a seguir un proceso y que después puede ser regresado o no, que en la mayoría de los casos sí es regresado. Entonces, por eso es que hay tanto menor siendo capturado, porque las familias los están dejando que se regresen solos, porque ellos sí pueden pasar, entre comillas, sí pueden llegar a Estados Unidos. Entonces, esta política, entre esta política tan complicada que cambió Biden y el discurso, ha hecho que la gente crea que ahora sí puede pasar y que ahora ya no hay muro y que ahora nadie lo va a detener para llegar a Estados Unidos. Han habido 2 convocatorias más a nuevas caravanas. La gente ya no está yendo, ya no está atendiendo estas convocatorias. En el último mes y medio sucedió esto. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a lo que están viendo. Le tienen miedo a esa represión que sí está sucediendo, a lo que pasó en Guatemala, a los anuncios de México de fortalecer la presencia de Guardia Nacional en frontera. Entonces, al parecer, ese discurso de decir vengan y yo sí quiero a los migrantes y este es un país para todos, pero lo que se está viendo en las noticias es una cosa muy diferente y a la gente sí la está desincentivando grandemente para poder ser. Bien, y entonces vamos a hablar ahora de la cuestión interna, porque cuando existen estas ideas de que las condiciones son tan terribles que la única alternativa que queda es escapar, pues es terreno fértil para que surjan mesías, para que surjan personajes dentro de la política que nos digan yo voy a eliminar estas condiciones terribles, voy a reparar todo y voy a reconstruir para nosotros un paraíso en la tierra. Y bueno, ustedes tienen elecciones, me decías fuera del aire, presidenciales y parlamentarias el 28 de noviembre. Y justo te quería preguntar si algún candidato, si alguna fuerza política ha tomado esto como bandera para aprovechar la coyuntura y hacer una campaña de esto. Realmente no. Este es un tema bien interesante porque los migrantes o el tema de migración no es un tema sexy para el político porque no representa votos. Sin embargo, y por otro lado, las remesas sostienen casi el 25% del PIB del país. Entonces, es como un discurso ahí bien complicado de parte de los gobiernos y de los políticos en general. Lo que sí tienen claro, o yo mejor esperaría en un anhelo muy ingenuo, tal vez, es que sepan que están queriendo gobernar a nivel presidencial, parlamentario y de gobiernos locales un país con un Estado de Derecho altamente fracturado, con una institucionalidad de igual manera frágil, con una economía cada vez más compleja y con una tramitología imposible, lo que hace toda esta situación de personas que están saliendo
y que no solamente, Pepe, está saliendo la gente de menos favorecida económicamente. Ya estamos viendo una emigración de una clase media, ya estamos viendo gente con trabajos, con un ingreso bastante decente, que se está yendo porque dicen, es que yo no quiero que mi familia esté aquí, es que yo no veo un futuro inmediato, y lo más, es como lo que en el mindset de la persona es irse. Es lo más fácil. Es más fácil comenzar una vida en otro lado, porque los números también dicen que por hacer la misma actividad que hacen aquí, en Estados Unidos pueden ganar entre 7 y 9 veces más. Entonces, es un tema bien complejo. España también es un país donde justamente en el 2019 hubo un repunte del 16% de la emigración hacia ese país. Es el segundo destino favorito para emigración después de Estados Unidos. Entonces, el tema de reunificación familiar, de económico, de poder irse, es un tema que debería estar en la agenda de los políticos en cuanto a su discurso ahorita, pero no está. No está porque no representan votos los migrantes, y porque ellos saben de que a la hora que lleguen al poder en cualquiera de las esferas va a representar una parte importante del sostenimiento de la economía. Así que quisiéramos que estuviera, pero increíblemente, siendo una de las problemáticas internacionales más sonadas del país, no se encuentra. Pues Elena Toledo, te agradezco muchísimo el haber participado con nosotros. Ya llegamos al final de este diálogo transatlántico y bueno, pues muchísimas gracias, y a ustedes, amigos, que nos sintonizan, nos vemos en el próximo diálogo. Hasta la próxima.